cuando los sentidos se extravían. Déjenme comenzar con una ligera ilustración. Dice que en una ocasión un hombre cayó en un pozo y no podía salir de ahí. Y pasó el optimista y dijo: no estás tan mal, podrás salir. Pasó un pesimista y dijo: qué horror, nunca saldrás de ahí. Pasó una persona objetiva y dijo: es lógico que alguien haya caído ahí adentro. Pasó una persona autocompasiva y dijo: usted no ha visto nada de lo que a mí me ha pasado, ni en el pozo donde yo he estado. Pasó un legalista y dijo: probablemente mereces estar en ese pozo. Pasó un fariseo y dijo: solo gente mala cae en esos pozos. Pasó un carismático y dijo: solo confiesa que no estás en el pozo y no estarás en el pozo. Pasó un oportunista y dijo: cuando estés dispuesto a pagar por salir, saldrás. Pasó un psiquiatra y dijo: vamos a platicar acerca de tu pozo. Pasó un psicólogo y dijo: a lo mejor es culpa de tus padres que estés ahí en ese pozo. Pasó un moralista y dijo: ahora que te has manchado en ese pozo, ¿quién te va a querer? Pasó un matemático y dijo: quiero calcular cómo caíste en el pozo. Pasó un periodista y dijo: quiero una entrevista exclusiva sobre tu experiencia en el pozo. Pasó un cienciólogo y dijo: el pozo solamente está en tu mente. Pasó un terapeuta y dijo: cree en ti mismo y podrás salir de ese pozo. Pero pasó Jesús y su divina palabra y dijo: y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Sabe algo, hermano? Toda esta gente se estaba guiando por sus sentidos, pero ninguno de ellos tiene la razón. Pablo, en esta carta a Corintios, está tratando con una serie de temas que venía ya desde la primera carta, y en ese desarrollo, en el capítulo que acabamos de leer, en el pasaje que acabamos de leer, él dice: porque el celo, con celo de Dios, porque los he desposado, porque los he ganado para Dios, y quiero presentarlos puros delante de Dios. Pero no sé qué pasó con ustedes, porque me temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean ¿qué? Desviados, engañados, extraviados. Y ese problema, hermanos, es latente el día de hoy. Primero, lo que encuentro aquí, hermanos, en la indicación, nos basaremos básicamente en el versículo 3. Dice ahí: pero me temo, y es una latente preocupación que hay no solamente en Pablo, hermanos, sino en cualquier siervo de Dios que está al frente de una iglesia, que está al frente de un grupo de hermanos. Me temo. Y hermano, y en ese temor, en esa ansiedad, en esa angustia que sucede cuando vas dirigiendo un grupo, te das cuenta de que ninguno está exento de caer en ese pozo. Ninguno está exento de extraviarse de los sentidos. Ninguno está exento de que ser presa de la serpiente, que es Satanás. Hay una lucha encarnizada contra huestes espirituales de maldad, que muchas veces el cristiano está cayendo. Dice Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Y sabe qué, hermano? Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Pero resulta ser que vemos cristianos cayendo una y otra vez. Cuando vemos en los documentales cómo es que un animal, un depredador caza, te darás cuenta que siempre persigue dos tipos de animales, dos tipos de presa: a los débiles y a los más pequeños, a los recién nacidos y a los débiles. Generalmente son los débiles, esos los que son presa fácil. Y por eso en Efesios 6:10 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar
firmes. ¿Contra qué? Las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo, hermanos, se dan desde Génesis capítulo 3 y persisten hasta el día de hoy. Tenemos una lucha que comenzó hace más de 4,000 años y sigue el día de hoy, y no se va a detener el día de hoy, hermano, ni por ser domingo, ni el día de mañana por ser lunes. Seguirá constantemente. Y hermano, y esa preocupación es latente, y Pablo la veía ahí, dice: primero quiero decirles que los celo con celo de Dios, porque los he desposado con un solo esposo, que es Cristo Jesús, y los quiero presentar así, puros, vírgenes, delante de Dios, que no se ha metido en tu cabeza otra cosa, sino la palabra de Dios. Pero me temo, los conozco, dice, y me temo que como la serpiente engañó a Eva, así sus sentidos sean extraviados. Y tenemos que ver, hermanos, entonces, ¿qué le pasó a Eva, verdad? Rápidamente vamos a Génesis capítulo 3. Y ese es el punto número 2. El primer punto era una latente preocupación. El segundo punto es un sutil engaño cuando se extravían los sentidos. Dice el capítulo 3, si usted me acompaña, el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces el versículo 7 dice una palabra que cambió completamente todo lo que estaba sentido. Cuando tus sentidos son desviados, dice ahí, entonces hay una consecuencia. Pero qué sutil engaño que trabajó Satanás en Eva, que mire, Eva no debió haber escuchado lo que no debió haber escuchado, a quien no debió haber escuchado, pero después de escucharla interaccionó con quien no debió haber interaccionado. Se le presentó el placer, se le presentó la oportunidad, y entonces cayó. Hermanos, ¿cuántos pecados tenemos en la actualidad que siguen la misma dinámica, la misma forma de procedimiento? No escuchamos, o debemos no escuchar a quien no debemos escuchar, y estamos escuchando a quien no debemos escuchar. No sé si me explique. Lo escuchamos y resistimos un poco, y luego seguimos interaccionando con quien no deberíamos de interaccionar, con lo que no deberíamos de interaccionar, y entonces después terminamos cediendo, medio aceptando, medio caminando como en un camino que no deberíamos de haber tomado. Se muestra la zanahoria enfrente, y ahí va el caballo tras la zanahoria. Nunca le alcanza, pero cree que ahí está. Y cuando se le muestra, hermanos, entonces está la oportunidad latente. El pecado, le dijo Dios a Caín: he aquí el pecado está a la puerta. No cerramos jamás esa puerta, y entonces viene la caída. Y hermanos, eso no ha cambiado desde Génesis hasta el día de hoy. Desde que el hombre eran solamente Adán y Eva, hasta el día de hoy sigue siendo la misma dinámica. Pero yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué, si hay una latente preocupación constante todos los días, por qué la gente sigue cayendo? Y creo que tiene que ver, hermanos, con la tolerancia a lo que es incorrecto. El problema más grande para el cristiano, hermanos, y aún para el ser humano, es creer que la tolerancia de lo que está mal ya no está tan mal.
Dios dijo, no comáis de ese árbol del huerto. Viene alguien y te dice, pues mira, pues sí, pero te presento esta otra opción. Y entonces lo que estaba mal, porque dijo Dios que no fuera así, ya no está tan mal. Lo que Dios dictamina en su palabra, muchas veces para el cristiano ha venido a ser algo medio nebuloso. Porque ha entrado la tolerancia de lo incorrecto a nuestra vida. ¿Qué tanto podemos hablar, hermano, acerca del aborto? Acerca de aberraciones sexuales, acerca de la tolerancia a la mentira, acerca de la tolerancia al fraude, acerca de lo que sea, que a veces decimos, o queremos tapar porque es una causa aparentemente justa. Hermanos, si hay una latente preocupación, hay un sutil engaño, pero déjeme decirle que lo más crítico, lo que quiero hablar en esta mañana o en esta tarde ya, es que los sentidos se han extraviado. Los sentidos se han extraviado. Mire, vaya conmigo nuevamente a 2 Corintios capítulo 11. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El extravío de los sentidos se da así, mi hermano. Si quisiéramos hacer una lista de sentidos, los sentidos más básicos serían los sentidos que el humano tiene. Número 1, el oído. Cuando los sentidos se extravían, se pierde el sentido de escuchar a Dios. Es decir, se produce sordera espiritual. Cuando se deja de escuchar la palabra de Dios, déjame decirte de esta manera, cuando dejas de escuchar la palabra de Dios, escucharás cualquier tontería. ¿Sí o no? ¿Sí? Haga un análisis. Dejas tú de leer la palabra de Dios, dejas tú de escucharla y vas a escuchar cualquier cosa. Y te va a mover cualquier cosa. Hermanos, y estamos teniendo un problema de sordera espiritual. Cuando dejamos de escuchar a Dios, vamos a escuchar a cualquier tonto. Se pierde el sentido de la audición y tenemos sordera espiritual, pero también se pierde el sentido de la visión, o nos hacemos débiles visuales. La visión espiritual es la fe del cristiano, hermanos, y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:7 que por fe andamos, no por vista. Hermano, me está diciendo que entonces el sentido espiritual se pierde o no se pierde. Se pierde porque dejamos de ver a Cristo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Puestos en los ojos en quién? En Jesús. Hermanos, cuando pierdes la visión espiritual, lo que Dios te ha mandado a hacer, lo que tienes que hacer como cristiano, vas a ver cualquier cosa y te va a parecer real, te va a parecer correcto. ¿Me explico? Escuchas a cualquier persona y crees que es lo correcto. Ves cualquier cosa y crees que es lo correcto, porque estamos perdiendo los sentidos. Pierdes el olfato espiritual, mire, hermano, y busqué desde el punto de vista médico, qué sería perder el olfato, y es anosmia o hiposmia, dependiendo de si lo pierdes completamente o baja tu calidad de olfato. Pero hermanos, desde el punto de vista espiritual, a veces estamos pasando por lo mismo. Perdemos el olfato espiritual, no discernimos a veces nada espiritualmente. La Biblia dice, probad a los espíritus si son de Dios, si son de parte de Dios o no son de parte de Dios, en 1 Juan 4:1. Pero nosotros agarramos parejo, ¿verdad? Lo que escuche, lo que me gusta, lo que me agrada, sin saber si realmente eso es lo que viene en la Biblia, sin saber si realmente es lo que dice Dios o no. Eso venga.
No importa si es revistita, libro, esto, lo otro, aquello, échale. Como les decía hace rato, total, todos los caminos llevan a Dios. Déjame decirte que sí, pero unos te llevan con Dios y otros te llevan al juicio de Dios. ¿Sí? Eso no te lo dijeron. Pero hay un solo camino que se llama Jesucristo, que te lleva a la salvación. Hermanos, mi pregunta, mi preocupación es que estemos perdiendo ese olfato espiritual de saber si estoy más metido en las cosas que no debería estar haciendo, que no debería estar poniendo, que estudiar la palabra de Dios. Si estoy más metido en escuchar a alguien que no me trae bendición, que escuchar lo que Dios quiere para mí. No alcanzo a distinguir, no alcanzo a oler la fetidez que hay alrededor, el lugar donde andas, la gente con la que nos juntamos, con la que nos desarrollamos, ¿cómo huele? Déjame decirte que nos juntamos con ellos y vamos a terminar orando igual. Es sencillo, ¿verdad? Pones un tomate echado a perder en una caja de tomates, en una reja de tomates, ¿qué le va a pasar a los demás tomates? Es lógico, ese es por sentido común. Hermanos, eso le pasa al cristiano. Eso le pasa al cristiano. Se pierde el sentido del tacto, hermanos. Soy incapaz, o más bien soy capaz de tomar lo que no es mío, o lo que no me corresponde, o lo que no debiera tomar. Incluso jóvenes, no cuando lo debiera tomar. ¿Por qué? Porque he perdido el sentido del tacto. Se pierde el sentido del habla espiritual. Hermanos, cuando nuestros sentidos están extraviados, nuestra forma de hablar se nota. ¿Cómo es tu expresión diaria, hermano? ¿Cómo te distingues en tu forma de hablar? ¿Cómo te conocen? Mire Santiago 3, 1 al 12, por favor, vamos para allá, porque mire qué importante es este pasaje, igual que todos los de la Biblia, pero me encanta leerlo, hermanos, porque de pronto nos abre, Santiago es tan directo, como ya lo habíamos estudiado hace algunas semanas con hermano Brett, pero Santiago 3, por favor. Tu hermano Brett no llegó hasta acá, ¿verdad? Ya llegará en su momento. Santiago 3. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Ya empieza a hablar acerca de nuestra boca. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Hablando de la boca, de la lengua, de lo que estamos diciendo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que les gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Hermanos, cuando extraviamos los sentidos espirituales, nuestra boca se extravía. Creemos que bendecimos a Dios, pero al paso siguiente estamos maldiciendo al hombre. Y la Biblia nos dice: no debe ser así. Tú tienes una boca que Dios ha quemado con su carbón y ha dicho: pongo en ti este fuego, habla cosas santas. Cuando se extravían los sentidos, hermanos, perdemos todo esto. Perdemos incluso, hermanos, el sentido
de la orientación. O sea, nos volvemos desorientados. Mire, vamos a Filipenses 3:17, por favor. ¿Lo tiene, hermano? Vamos a leerlo todos juntos. Dice 17 al 20. Hermanos, sed imitadores. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales dicen muchas veces, y aún ahora lo digo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. A ver, le aflojaron el 20. Me gustaría que leyéramos de nuevo el 20. Todos juntos. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y el Señor nuestro. Cuando perdemos el sentido de la orientación, estamos viendo aquí lo terrenal. Pero la Biblia nos dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Redentor, de donde esperamos también que Cristo venga por nosotros, nuestro Salvador, y nos diga: ven, hijo mío, deja de sufrir. ¿Qué hacemos nosotros queriendo atesorar cosas que son nada? Son banales. Hermanos, cuando perdemos el sentido de estas cosas, estamos cada vez cayendo y cayendo en una escalera que va más abajo constantemente. Cuando perdemos, hermanos, y creo que ese es uno de los sentidos más importantes que no debiéramos de perder, el sentido común. Cuando lo común para el cristiano es orar, cuando lo común para el cristiano es anhelar la palabra de Dios, cuando lo común para el cristiano es reunirte con tus hermanos, convivir con ellos, cuando lo común es querer agradar a Dios, cuando lo común es que te distingan por tu forma de vestir, cuando lo común es que te distingan por tu forma de responder, cuando lo común es que te distingan por tu forma de actuar, por tu forma de pensar, por tu forma de proceder. Te das cuenta que lo común, desafortunadamente, es lo menos común. Hermanos, necesitamos regresar a ese sentido común. Hoy debieran estar muchos hermanos aquí presentes. Eso es lo común de un cristiano. Eso es lo común. O en alguna otra iglesia que alaba a Dios. Eso es lo común. La pregunta es: ¿por qué no están? ¿No será porque sus sentidos se extraviaron? ¿No será porque iban caminando con nosotros y de pronto se fijaron hacia un lado? Hermano, el cristiano camina por una línea delgada, eso es cierto, pero poniendo los ojos en Cristo Jesús. Extraviamos nuestros sentidos cuando perdemos también el sentido de la pertenencia. Me pregunto, hermano, ¿quién eres? ¿O de quién eres? Dice en Juan 10, 27, 28: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y más adelante dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Pero a veces perdemos ese sentido de pertenencia, hermanos, y nos entregamos a cualquier, ¿cómo puedo decir? Cualquier malhechor, por no decir una palabra más fea, que nos promete algo banal. Y ese sentido de pertenencia, de que somos hijos de Dios, hermanos, de pronto se está esfumando constantemente porque nuestros sentidos están extraviados. Se pierde el sentido de responsabilidad, y eso tiene que ver no solamente con los cristianos, sino con la gente. Dice en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Va a cosechar. Eso va a cegar. El que siembra para corrupción segará
corrupción, pero el que siembra vida eterna cosechará vida eterna. Sembrar vida eterna es poner tu fe en Cristo Jesús. Cosecharás vida eterna. Pero a veces ese sentido de responsabilidad decimos, más hermanos, en esta época, lo que menos tenemos son jóvenes comprometidos y responsables. Y estoy aprovechando que están los jóvenes, ¿verdad? Pero no solamente los jóvenes. ¿Cuántos padres han abandonado a sus hijos? ¿Cuántos esposos se han separado de sus esposas? ¿Cuántos miembros han dejado de venir a la iglesia por irresponsabilidad? Cuando se pierde el sentido de responsabilidad, hermanos, tenemos sentidos extraviados. Y mire, cuando se pierde el respeto, tenemos los sentidos extraviados. Se pierde el sentido del respeto. Vamos nuevamente ahí a 1 Corintios 11. Segunda, ¿verdad? Dije primera. 2 Corintios 11. Pablo empieza, ojalá me toleraseis un poco, dice. Sí, toleradme. No le tenían respeto ya. Quizá decían, como han dicho de algunos, a ver a qué hora se acaba este. Y Pablo empieza a decir, yo soy tosco, en el versículo 6, de palabra, pero no lo soy en conocimiento. Lo que les he estado dando es la palabra de Dios. Y empieza a decirles, ni siquiera fui carga para ustedes. Está defendiendo el apostolado que Dios le había puesto a Pablo ante unos irrespetuosos. ¿Y quieres saberlo? Lea todo 1 Corintios. Eran unos irrespetuosos. Hermanos, ¿respetas a tu pastor? ¿Respetas el liderazgo que Dios ha puesto? No lo ha puesto el hombre, lo ha puesto Dios. ¿Lo respetas? ¿Respetas a tus padres, jóvenes? ¿Respetas a tus superiores? Se ha perdido el sentido del respeto. Y lo grave de todo esto, de perder los sentidos, de extraviar los sentidos, es que estaremos como este que cayó en el pozo, cada quien dando su argumentación. Pero lo grave de todo es, hermanos, que cuando los sentidos se extravían, se pierde la fidelidad a Cristo. Mire, el versículo 3 dice, porque me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿De qué? De la sincera fidelidad a Cristo. El día de hoy puede estar aquí, pero no con sinceramente fiel a Cristo. Si hay algo que nos tiene que traer y jalar nuevamente al redil, es que Cristo nos libertó, nos rescató, nos compró, nos redimió y le debemos todo lo que somos. Y en ese sentido, hermanos, debemos ser fieles a Cristo. ¿Qué tan fácil vendes? ¿Qué tan fácil vendes el momento de estar con Jesús? El resultado de tener los sentidos extraviados, sencillo, es el alejamiento de la iglesia, la capacidad para comportarte peor que el incrédulo. Cuando decía, después de haber pecado con Betsabé, decía, Señor, vuélveme el gozo de mi salvación, de tu salvación, y espíritu noble me sustente, porque mis huesos se han abatido. Estoy caminando como un zombie. Si es que existen, no existen. Pero así, sin saber qué hacer, solamente como un ente que va caminando y lo demás sin nada dentro. Vuélveme el gozo de esa salvación, la incapacidad para ser útil en la obra de Dios, porque nos convertimos en inútiles cuando nuestros sentidos se extravían. Recuerda cuando Pablo en 2 Timoteo 4:10 le dice a Timoteo, después de darle algunas recomendaciones, Demas me ha abandonado amando más este mundo. Cuando nuestros sentidos se extravían, amamos al mundo y no a Dios. Hermanos, cuando los sentidos se extravían, somos incapaces de llegar al Padre Celestial en oración.
Pero me preocupa más que cuando los sentidos se extravían, como están extraviados de algunos que no creen en Cristo, son incapaces de llegar al Padre Celestial, porque necesitan los sentidos espirituales abiertos para poder llegar a Dios. Y eso solamente lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Déjame decirte algo a ti que quizás este es el día de hoy y no sabes si Cristo está en tu corazón. Que cuando nuestro Señor estaba siendo crucificado y con Él al lado 2 ladrones también siendo crucificados, justamente porque ellos habían sido ladrones, habían robado y tenían que morir por ese delito. Uno de ellos tenía los sentidos extraviados y solamente le injuriaba a Cristo diciendo: si eres hijo de Dios, bájate de ahí, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero otro tenía ya los sentidos puestos en Jesús y dijo: Hijo de David, Hijo de Dios, ten misericordia de mí y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿A quién salvó el Señor? Al que puso los sentidos completamente en Él. Y Él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi pregunta, hermano, amigo que nos acompañan: ¿dónde están tus sentidos? ¿Cuántas cosas el Señor nos mandó a hacer que por nuestros sentidos extraviados en otra cosa estamos dejando de hacer? ¿Qué cosa el Señor ha puesto, nos carga en nuestro corazón? Pero para mí es más sencillo decir: lo terrenal es lo más importante. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? ¿Estamos cayendo como Eva? Porque me temo, dice la palabra de Dios, que como la serpiente engañó a Eva, de esa misma sutileza vuestros sentidos estén siendo extraviados. Hermano, yo quisiera que la iglesia caminara con Cristo rectamente, pero necesitamos los sentidos bien ejercitados en el uso, en el discernimiento de la palabra. Y si Cristo ha puesto en su espíritu en ti, debemos ejercitarnos en el Señor y debemos dejar de extraviarnos en otras cosas y hacer lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Escuchar a Cristo cuando nos habla, ver a Cristo cuando debemos verlo, tocarlo cuando lo debemos tocar, hablar de Él cuando debemos de hablar y tener el sentido común bien agudizado. Cierra sus ojos, por favor, vamos a orar. Quizá en esta mañana, ya tarde más bien, te has dado cuenta que Cristo no está en tu corazón y que muchas veces has querido cambiar una metodología de vida que llevas, pero no puedes. La respuesta es sencilla: ni podrás, porque Cristo debe estar en tu corazón y el Espíritu Santo debe moverte para cambiar de dirección. En Cristo Jesús. Amén. Amén.